Muy buenos días, estimados hermanos y familia de fe. Una vez más, acompañándoles en nuestro devocional como cada miércoles, y es una bendición compartir con ustedes también un pasaje de la Escritura. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hemos visto en Hechos capítulo 2 que al Espíritu de Dios le plació moverse entre los primeros creyentes. Aunque el gran despertar que ocurrió en aquel tiempo fue puramente obra del Espíritu Santo, no dudamos que también el pueblo de Dios hizo su parte. El Espíritu Santo quiere obrar en corazones y vidas que estén dispuestos a recibir lo que Él está haciendo. Hechos 2:42 nos dice que los primeros creyentes estaban consagrados a 4 principios. Durante estos días de avivamiento, los creyentes de Jerusalén perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. A esto, de alguna manera, queremos llamarle la devoción o la vida devocional de los creyentes, la vida entregada de los creyentes. Observamos que en el versículo 42 se utiliza la palabra perseveraban. En la Biblia Reina Valera, en la traducción 60, se utiliza esta palabra, perseveraban. Y la palabra significa literalmente adherirse, dedicarse o perseguir algo. Y esto es lo que estaba sucediendo en la iglesia primitiva. A medida que el Espíritu de Dios se movía entre ellos, el pueblo de Dios se mantuvo plenamente firme en la instrucción de la palabra, en la comunión unos con otros, en recordar a Cristo en el partimiento del pan y en una vida de oración. Tenemos que entender que Satanás no estaba contento en lo que estaba sucediendo en aquellos días. Puedes estar seguro, sin dudar, de que se estaba librando una batalla espiritual en Jerusalén en aquel momento. En la historia de los avivamientos ha habido momentos en que la iglesia se ha distraído o extraviado. A veces las experiencias y los milagros tienen prioridad por encima de la clara enseñanza de la palabra de Dios. A veces el enemigo pone a un creyente en contra de otro y causa división en el cuerpo de Cristo. El enemigo puede atacar de muchas maneras la vida de la iglesia. El enemigo puede y ha atacado de muchas maneras el gran despertar de la iglesia. Sin embargo, a la iglesia primitiva, ¿qué protegía? ¿Qué los protegía en aquellos días? Bien, el versículo 42 nos dice que fue su perseverancia, su constancia en los 4 principios que ya hemos mencionado. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Aquellos hombres y aquellas mujeres se fortalecieron en su fe y se conducían de la manera en que Dios quería que lo hicieran. Se dejaban guiar por la voluntad de Dios. Estos 4 principios los mantenían en sintonía con Dios y les impedían que se apartaran de su propósito. La Escritura enseña que es muy posible que aflijamos también al Espíritu Santo. Veamos lo que dice Pablo en Efesios 4, 29 y 30. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando leemos esto, parece que podemos entristecer a Dios y la obra de su Espíritu en nuestras vidas cuando nos rendimos a los deseos de nuestra carne. Contristar al Espíritu de Dios es resistirse a la obra de Dios, a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Hay innumerables maneras en que podemos resistir a lo que Dios está haciendo. Hay un pasaje muy desafiante
en Segunda de Reyes, capítulo 17, 16 al 20. El pasaje habla de las naciones de Israel y Judá y su rebelión contra Dios. Y hay varios detalles, como por ejemplo, vemos que a pesar de que Israel y Judá eran pueblo escogido de Dios, le dieron la espalda para ir detrás de otros dioses. Dios no los detuvo, sino que este pueblo de Dios se inclinó ante los ídolos, adoró las estrellas, hicieron sacrificios indebidos en tierras indebidas, eran culpables de practicar la brujería y de otras artes y prácticas demoníacas. Y el resultado fue devastador. Dios quitó su presencia de ellos, los rechazó, los afligió y los entregó a sus enemigos. Y finalmente los expulsó de su presencia. Aquí hay una advertencia muy fuerte para cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios se deleita en moverse a nuestro alrededor. El hecho de que no estemos dispuestos a rendirnos a lo que Él está haciendo, lo aflige. En Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 17, vemos que el Espíritu de Dios estaba tan contrito que se apartó de su pueblo, le dio la espalda y los expulsó de su presencia. A medida que el Espíritu de Dios se movía en la iglesia primitiva, la iglesia se rendía a lo que el Espíritu estaba haciendo. Se dejaban guiar a lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Estos perseveraban en la enseñanza de la palabra, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y la oración. Y mediante estos 4 principios, esta iglesia fue capaz de apoyarse mutuamente, de permanecer en la verdad y de conocer la perfecta dirección y bendición de nuestro Dios. Qué fácil habría sido para el enemigo distraer a la iglesia primitiva, pues eran hombres y mujeres inexpertos y muy sencillos. Muchos habían conocido la fe en Cristo muy recientemente y el entendimiento de su voluntad y propósito pues también era limitado. Sin embargo, al entregarse a Dios y dedicarse a estos principios espirituales fundamentales, fueron fortalecidos y preparados para la maravillosa obra que el Espíritu de Dios estaba haciendo en aquellos días. Los tiempos han cambiado, las distracciones en nuestro tiempo son aún más abundantes, la falta de compromiso de las personas también hoy en día pegan en esta época, en estos nuevos tiempos. Sin embargo, los principios siguen siendo los mismos. Así que, mi estimado hermano, te animo a comprometerte con estos 4 principios fundamentales. Que el Señor bendiga tu vida. Que tengas un buen día.